Bien. El acta de la sesión séptima ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión octava ordinaria queda a disposición de las señoras y los señores diputados. El señor secretario da la lectura a la cuenta. Señor presidente, solamente el reemplazo del diputado Germán Becker por el diputado Diego Paulsen por esta sesión. Eso es el cambio. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Tupa, buenos días. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sobre el reemplazo, ¿no? De reemplazo. Sobre el reemplazo, no, claro, pues si alguien quiere opinar que no está bien, don Diego. La presente sesión tiene por propósito conocer la opinión del director de la CONADI, a quien saludamos esta mañana, don Alberto Pizarro, respecto de los puntos atingentes al mandato de esta comisión en lo pertinente. Usted nos puede presentar, señor director nacional, quiénes le acompañan, cuál es la función que tienen en esta Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Buenos días. Aquí sí, ahí sí. Bueno, muy buenos días, señor presidente, y por su intermedio, muy buenos días a todos los presentes. Me acompañan el día de hoy el subdirector sur, Pedro Caniguante, aquí a mi derecha, y a mi izquierda el asesor Cristian Sangüesa. ¿Perdón? Cristian Sangüesa. Ellos me acompañan el día de hoy para justamente hacer una exposición y indudablemente después abierto a las consultas que podían surgir producto de una exposición general respecto a lo que es nuestro mandato por ley como CONADI y lo que tiene que ver con el Fondo de Tierra y Agua. Adelante. No sé si está cargada. Ahí está. ¿Cuánto dura aproximadamente? No, es bien breve la presentación, no más allá de 10 minutos, 5 o 10 minutos. Pues algo bien breve en función de atender las consultas que pudieran surgir de parte de los honorables. Bueno, vamos a empezar entonces con una breve reseña de un contexto histórico y definiciones previas. Como ustedes bien saben, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, fue creada por la Ley Indígena en el año 93 y tiene dentro de sus funciones, mandato, ejecutar 3 fondos. Uno de ellos el Fondo de Tierra y Agua, otro es el Fondo de Desarrollo y un tercero Fondo de Cultura y Educación. Yo me voy a remitir en esta oportunidad a lo que es el Fondo de Tierra y Agua en virtud de lo solicitado por la Comisión. A modo de contexto histórico hay que decir que se podría resumir todo lo que tiene relación con el Fondo de Tierra y Agua y lo que aparece escrito en la ley indígena en 3 procesos históricos claramente definidos. El primero de ellos tiene que ver con un proceso de reducción indígena, ahí viene el nombre de reducción, que se realizó entre el año 1866 y 1920. Posteriormente un proceso de división de estos títulos de merced, lo que ocurrió desde el año 31 hasta el año 79 aproximadamente, y un tercer proceso de reforma y contrarreforma agraria que se dio entre el año 64 y el año 79. En el siguiente podrán ver una gráfica que es bastante clara respecto a lo que ha sido este proceso a través del tiempo. Ustedes pueden ver el día de ahí arriba que en el año 1818 hay estimaciones que hablan de una ocupación de 5.288.000 hectáreas. Si nosotros nos vamos y vemos la evolución histórica que esto en el tiempo, nos podemos encontrar que en el año 1866 y antes del proceso de reducción que yo les señalaba anteriormente, estas se redujeron a 3.971.000 hectáreas, es decir, un 75% del total inicial. Para el año 1920, finalizada la reducción territorial de los mapuches, disponían de aproximadamente 584.063 hectáreas. Es decir, ya en esa época, en el año 1920, esto correspondía a un 11% del total original en el año 1818, que por cierto fue reconocido por la corona española en su momento. Posteriormente, desde el año 1920 a 1979, y por efecto de la división de estos títulos de merced, se disponen de 520.611 hectáreas, es decir, ya a esa fecha estábamos hablando de un 10% del original. Para finalmente llegar entre el año 64 y 79, producto de la pérdida neta entre la reforma y la contrarreforma agraria, a 420.000 hectáreas, es decir, un 8% del total original.
Ahora yo le voy a hablar en forma bastante resumida lo que ha sido los avances de la política en particular de tierras que está contenido en la ley indígena y que por cierto es el mandato que tenemos como CONADI. Como les señalé anteriormente, bueno, la CONADI nace en el año 93 con la ley 19.253 y desde ahí ustedes pueden ver claramente que se calcula una pérdida neta y en función de lo señalado anteriormente de aproximadamente 164.000 hectáreas. Aproximadamente 100.000 hectáreas por pérdida del proceso de contrarreforma agraria y 64.000 por pérdida de superficie de los títulos de merced, aproximadamente. En este caso, y estoy seguro que ustedes lo manejan esto, pero hacer la aclaración que acá hay dos componentes. Uno que tiene que ver con los subsidios de tierra, que son el 20A, es un concurso que se realiza cada año, cada 2 años, y el 20B, que tiene que ver en relación con lo que es conocido con los procesos de aplicabilidad. Es decir, cuando se acredita una pérdida territorial, aplica este artículo. Vamos al siguiente. ¿Necesita Sí, vaya. el anterior? ¿Hay algo que no entiende? Ya. Nos alcanzamos a sacar copia, ¿sí? Le podemos dejar indudablemente copia y si necesitan más información, con mucho gusto les podemos enviar toda la información que se requiera. En este sentido, bueno, repetir lo que había señalado, que haciendo los cálculos se puede hablar de 164.000 hectáreas en general, 100.000 atribuibles a lo que es el proceso de contrarreforma agraria y 64.000 que tienen relación con la pérdida de los títulos de merced. Ahora nosotros sabemos, por razones obvias de evolución en el tiempo, que eso no tiene relación también con la familia, porque ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho el número de familias a través de los años luego de emitidos los títulos de merced. En el siguiente podemos ver que entre el año 94 y el 2009 se financió la compra aproximada y restitución territorial de 91.703 hectáreas, de las cuales 14.000 son por el 20A y 77.495 por el 20B. En ese sentido, marcar como un hito lo que fue el Pacto Reconocer del año 2009, donde se empezó a hablar ya de las comunidades 115, es decir, todas aquellas comunidades que tenían acreditada pérdida territorial, es decir, contaban con esa aplicabilidad, y las 308 que eran comunidades que estaban en proceso de solicitar esa aplicabilidad. Es decir, si, y aclarar en ese sentido, aún no se acreditaba si efectivamente contaban con pérdida y por lo tanto iniciaban procesos para solicitar esa aplicabilidad. Vamos a la siguiente. Decir que, por ejemplo, durante el gobierno de Sebastián Piñera se avanzó sustantivamente en lo que es el 20B, se compraron aproximadamente 34.000 hectáreas, pero en el caso del 20A se ejecutó en forma incompleta. De hecho, nosotros cuando asumimos el año 2014 nos correspondió cerrar el 14º concurso y iniciar los procesos para abrir el 15º concurso. Lo anterior significa que a pesar de haber comprado una alta superficie a las comunidades, creemos que este uso excesivo del 20B en desmedro del 20A, que cumple una función, por cierto, muy importante, generó una alta demanda que nosotros tuvimos que empezar a abordar apenas asumimos el año 2014. Lo siguiente. En la siguiente lámina le presento, a la siguiente, un esquema de lo que en general es el proceso del 20B. El 20A, como les dije, es un concurso, subsidio, ya vamos en la 15ª versión y que tiene otro sistema, pero el 20B funciona de esta forma en general. Esto lo podríamos dividir en 2 etapas. La primera etapa, que tiene que ver justamente con el informe jurídico administrativo, lo que siempre fue conocido como la aplicabilidad, donde se debe acreditar que existió alguna pérdida territorial para que aplique el artículo 20B, con todos los pasos que aparecen ahí mencionados. Una vez resuelta esa etapa, se empieza a la segunda etapa que tiene que ver con lo que es el proceso en sí mismo de la restitución territorial. Es decir, la presentación de los predios por parte de las comunidades y la realización de todos los estudios necesarios para asegurar que, en primer lugar, esos territorios, en lo posible, sean territorios que
donde se desarrollaron originalmente las comunidades, sean territorios constituyen los títulos de merced, y por cierto que cuente con todas las condiciones también agronómicas y de calidad para que las comunidades puedan desarrollar una vida digna en esos territorios. Y por cierto, algo que es muy importante y algo que enfatizamos también apenas asumimos el año 2014, que incorporamos que fueron los estudios de colindancia. ¿Por qué tan importante? Pues en muchos casos ocurre que existen comunidades o más de una comunidad que demanda un mismo predio. Entonces, para poder resolver esa situación, que en muchas oportunidades generó situaciones de conflicto, incluimos este informe como obligatorio a partir del año 2014 para evitar ese tipo de situaciones. Podemos decir desde esta incorporación y de la rigurosidad con que se ha trabajado este proceso, nosotros contamos con procesos que se han ido cerrando paulatinamente y de buena forma desde el año 2014 a la fecha. A continuación ustedes pueden ver también un esquema, como les comentaba, yo les voy a dejar toda esta información y más detalle y lo que ustedes requieran con mucho gusto para que ustedes tengan bastante claridad de cómo funciona el sistema, que es bastante complejo. Claramente son procesos que no se pueden llevar a cabo en pocos meses, muchos de ellos requieren bastante tiempo, pues hay muchos factores que inciden en que se puedan cerrar adecuadamente todos estos procesos. Independiente que uno pueda realizar todos los informes, que ya requiere de una buena cantidad de trabajo administrativo, hay que recordar también algo muy importante. Muchas veces se habla de comunidades, nosotros tenemos más de 100 comunidades que están en proceso actualmente en la CONADI, pero en muchos casos ocurre que cada una de esas comunidades presenta 3, 5, 10 predios cada comunidad, por lo tanto, esa demanda se multiplica por el número de predios que presentan. Porque cada predio es una carpeta administrativa distinta y por lo tanto requiere de un trabajo bastante arduo de parte de los funcionarios de la CONADI. Son pocos los casos donde podemos decir que un solo predio puede satisfacer la demanda de una comunidad o más de una comunidad, como no ocurrió en algunos casos. Sabemos que la disponibilidad de suelo cada vez es menor y por lo mismo se hace cada vez más difícil poder abordar la demanda completa de una comunidad con la compra de un solo predio. Por lo mismo, eso se puede multiplicado. Eso en términos generales. Acá le vamos a prestar más adelante una pequeña gráfica de lo que ha sido el presupuesto. Bueno, ustedes tienen bastante claro lo que ha sido el incremento de presupuesto, del presupuesto de la CONADI en general y del Fondo de Tierra en particular. Especialmente aquí los parlamentarios que son de la zona conocen bastante del tema. Y podemos ver en el siguiente punto, donde claramente 2014, 2015, 2016 existió un incremento notable en lo que es el presupuesto del Fondo de Tierras, lo que nos ha permitido cerrar procesos que llevaban abiertos en algunos casos 10, 15 años y hemos podido irlo cerrando adecuadamente gracias también a este aumento presupuestario. Eso es lo que yo les tenía presentado de forma bien general, más bien para exponer el contexto del trabajo que realizamos nosotros como corporación y en particular con el Fondo de Tierra y Agua, que claro, y repito, es uno de los 3 fondos y una de las tantas tareas que desarrollamos, diputado no lo había saludado, de las tantas tareas que desarrollamos como corporación, así que quedo disponible para sus consultas y dudas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, director. Bueno, el objetivo de esta sesión fundamentalmente tiene que ver con cómo esta comisión averigua o tiene información. Nuestra preocupación, la mía personal, es si el trabajo de la CONADI ha influido positiva o negativamente en el clima de violencia que hay en la Araucanía. Porque a fin de cuentas, sabemos que este es un tema multifactorial, el tema de la violencia, que tiene que ver con injusticia, con pobreza. El diputado Tuma nos ha dado buenas y largas exposiciones sobre las razones del por qué suceden desde el punto de vista histórico estas situaciones. Eso lo entendemos nosotros. Entonces, asaltan algunas dudas. Hay 150 comunidades con aplicabilidad, más o menos, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo explica usted entonces que hay otras comunidades a las que la CONADI, bajo su administración, le ha dado aplicabilidad en 48 horas? Y le voy a dar, no, porque si estamos equivocados, usted está aquí para decirnos está usted equivocado. Y de eso se trata. Por ejemplo, la comunidad de Trapilhue. Y es bueno que vaya tomando nota para que luego nos haga la respuesta. La Cañuta Calbuqueo. Fueron
aceleradamente satisfechas sus demandas. En otros casos se le entrega aplicabilidad sin compra en tiempo récord, como el caso de Pasco Cariqueo, 2 de Carahue, José Quilaqueo 2 de Nilpe, de Galvarino, Boyen Mapu y de Victoria. En este último caso, su jefe de gabinete, Pedro Zúñiga, por ejemplo, ¿no?, le entregó aplicabilidad a la comunidad estando el caso en estudio y forzando a nuestro entender sus resultados. Es la información que yo poseo. En el caso de la Pasco Cariqueo 2, su jefe de gabinete, Pedro Zúñiga, hizo un acuerdo político en cuya virtud le ofreció a la presidenta de la comunidad, doña Silvia Saavedra, comprarle a la comunidad un predio de 700 hectáreas, y como la comunidad estaba compuesta por 12 familias, lo que era bastante poca familia, en tiempo récord, en pocos días, la comunidad artificialmente presentó más de 50 familias. Este es uno de los casos que a uno le preocupa porque esto va generando disconformidad en otras comunidades. Dice, ¿por qué a este sí tan rápido? Yo llevo 10 años esperando. Y usted, cuando proponía, estimado colega, el cierre de esta situación, hablábamos de las 150 comunidades, darles ya la salida. Otro, por ejemplo, la comunidad Pedro Linconao, 2. La representante se encuentra en prisión en estos momentos, preventiva por el incendio y asesinato de la familia Luchinger Macay. Y sin embargo, se le sacó en breve tiempo la aplicabilidad. Entonces nosotros tenemos la duda, en lo personal, del por qué se tapa, parece ser, el violentismo a través de la entrega. Yo creo que eso no es bueno. Incluso hay una indicación que fue aprobada por la Cámara de Diputados, en la cual nos negamos absolutamente a entregar ningún tipo de beneficio a ninguna comunidad que ejerciera la violencia, de palabra o de hecho. Y de esta manera, a mi modesto entender, se estimula. La palabra para el diputado Joaquín Tuma. Y el diputado va a continuar. Gracias, presidente, pero yo preferiría que, como es tan larga la pregunta que usted hace, que él la responda y después Muy bien, vamos... correcto. Me parece. Adelante. Bueno, señor presidente, me parece bastante particular que un diputado como usted, que conoce la zona y que tenía cercanía con el anterior subdirector, me haga esos comentarios, porque en realidad ninguna de las comunidades, por eso no quise tomar nota porque las conozco cada una. Fui 3 veces a Coradillo. Ya está bien. En 2 años. Ninguna de esas comunidades, ninguna de ellas, tiene compras actualmente por el artículo 20b, ninguna. Y que me diga que en 48 horas se da aplicabilidad me parece grave. Si usted tiene antecedentes, sería bueno que lo expusiera. Sí, lo entregaremos. Yo creo que la historia nos ha demostrado, y historias recientes, que es fácil tirar, ¿no es cierto?, lanzar una piedra y después esconder la mano. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. En ese sentido, yo he sido muy cuidadoso en mis declaraciones, porque yo creo que no es bueno dar la imagen de nadie sin tener certeza de lo que uno dice. Y efectivamente, 48 horas, eso nunca ha existido. Buena parte de esas comunidades. Y le voy a poner un ejemplo, que es muy, y lamentablemente es muy conocido, lo que pasó con la comunidad de Nilpe. Esa comunidad no tenía ninguna compra. Y se tomó la decisión de no haber compra. ¿No tenía ninguna? Ninguna compra. Ninguna compra. El proceso de aplicabilidad, ningún proceso de aplicabilidad dura 48 horas, ninguno. Duran meses. Pero, ojo, que antes duraban años. O sea, está mal que nosotros adelantemos procesos administrativos que antes demoraban años, que se dilataban en algunos meses. Yo creo que el espíritu justamente de la corporación es tratar de agilizar los procesos en la medida de lo posible, pero también dentro del marco legal. Y algo muy importante, no se da ninguna aplicabilidad a una comunidad que no acredite pérdida territorial. Eso se lo doy y se lo aseguro. El mejor aval yo creo que tenemos. En algún momento fue un riesgo para la ejecución presupuestaria, pero agradecemos que la Contraloría desde mayo del año pasado esté tomando razón de todas las carpetas. Lo mejor que nos pudo pasar fue eso, pues da cuenta de que los procesos que estamos realizando se ajustan a derecho y están de acuerdo a lo que nos mandata la ley indígena. Muy bien. Muy bien. La palabra y me gustaría también agregar algo. A ver. Usted dio varios ejemplos y ¿sí? Poniendo el nombre de Pedro Zúñiga. A mí no me gusta eso, realmente no es parte de mi estilo de ser política. En las comisiones investigadoras se hace así. Sí. Sí. Pero usted está aquí citado a una comisión investigadora, director. Yo le pido que tome conciencia de eso. Usted aquí no puede venir a pretender
censurar el trabajo de los parlamentarios. Está bien, Y pero- creo que lo serio justamente es dar nombre. Cuando se hacen acusaciones al voleo, efectivamente eso es lo que de alguna manera hace que las comisiones investigadoras no lleguen a ninguna conclusión. Usted es un funcionario público que está citado hasta un poder del Estado que tiene una labor de fiscalización de su función. Entonces yo le quiero pedir que se ponga en su lugar y que respete la función de los parlamentarios. ¿Ya? Me parece que es lo mínimo. Gracias. Gracias. ¿Ya? ¿Terminó? ¿Sí? Diputado Toma, diputado Apuno. Hay muchos nombres acá. Bueno, yo quiero señalar de que aquí el presidente de la comisión hizo una pregunta que a lo mejor no, pasó por ahí muy livianamente, que es ¿cuál ha sido el papel de la CONADI en este conflicto? Porque la verdad las cosas es que nosotros tenemos un conflicto histórico, por lo menos así lo entiendo yo, y el tema tierra es un tema, no es el único tierra, aquí no es el único problema. El tema tierra es una de las aristas del conflicto, pero es muy importante. Y yo creo, director, que pensando en la historia de la CONADI, yo quiero pasar por toda la historia de la CONADI y esos procesos no han sido para nosotros transparentes. No han sido tampoco hechos con un criterio único, sino que sencillamente yo creo que han habido en la historia, desde que se crea la CONADI, procesos donde se ha influido políticamente, donde se ha influido también por las circunstancias de amenaza, de toma de terreno, de situaciones complejas con grupos que no han querido respetar la institucionalidad. Tampoco se ha respetado por parte de la CONADI la antigüedad, que es un tema que a mí me preocupa porque nosotros los parlamentarios, por lo menos en lo que a mí respecta, hemos siempre insistido en que las comunidades deben mantenerse dentro de la institucionalidad. Y cuando vemos que se salen de la institucionalidad porque hay, ¿no es cierto?, compras de terrenos provocadas por estas presiones, porque en fin, nosotros entendemos, hay situaciones de presión y que muchas veces las autoridades sucumben a estas presiones y hacen lo que no deben hacer, entregarle predios a quienes hacen más presión, y por eso es que la glosa presupuestaria del presupuesto del 2016 estableció, ¿no es cierto?, una indicación ahí que yo creo que también lo favorece a usted como director y a la institución, de que usted tiene un respaldo ahí para decir, mire, yo no puedo pasar por sobre la institucionalidad. Ahora, a mí me gustaría saber más o menos exactamente cuántas son las efectivamente cuántas son las pendientes con aplicabilidad, cuántas son las que están en trámite de aplicabilidad fuera de aquellas que ya tienen, y cuál es su percepción en cuanto a que cuánto quedaría pendiente después de las que están hoy día con presentación. Es decir, para ver un escenario futuro, porque nosotros estamos construyendo una nueva institucionalidad, queremos construir, ¿no es cierto?, el Consejo de Pueblo y el Ministerio de Asuntos Indígenas, pero sin estos antecedentes que son básicos para poder hacer unas políticas públicas que vayan en la dirección de resolver, ¿no es cierto?, el conflicto, no podemos hacer unas buenas políticas públicas. Lo otro es que a mí me parece que sería bueno que ustedes mismos, en la CONADI, hicieran, ¿no es cierto?, una sugerencia a esta tramitación de estos dos proyectos que ya estuvo en la comisión anteriormente y a lo mejor lo va a volver a estar, para ver cuáles son los criterios nuevos que deberíamos aplicar en cuanto a decir, mire, ¿sabe qué más? Yo había propuesto hacer un cierre, cosa que el gobierno anterior no lo hizo, este gobierno tampoco lo va a hacer, por lo que yo veo, ya nos queda poco tiempo, no de comprar hoy día todo lo que se debe, pero comprometer la compra con una carta GAN de fechas y compromiso para terminar con la incertidumbre. Lo peor de todo que nos encontramos es que hay personas que llevan 10 años esperando y no saben cuándo les va a tocar. Hay personas que tienen 80 años y están esperando que les paguen, que les compensen. Entonces, aquí hay un problema evidentemente complejo. Y cuando usted me dice que hay comunidades que cuando tienen que cobrar su aplicabilidad presentan varios predios, bueno, cambiamos el sistema. Tenemos que cambiar el sistema. ¿Por qué las comunidades, si las comunidades no son corredores de propiedades? ¿Por qué las comunidades tienen que andar buscando predios y peleándose entre ellas? Porque de repente hay un predio que se vende y hay 3 comunidades que quieren ese mismo predio y creamos un tremendo problema y alza de precio, por supuesto, como consecuencia. Entonces, lo que queremos son
cambiar las políticas públicas. Yo creo que ustedes que están en esto deberían también hacer sugerencias a la comisión. Nosotros tenemos nuestra propuesta de ir avanzando y esperamos que con estas dos nuevas institucionalidades podamos aportar a la paz en la Araucanía y en la solución del conflicto. Gracias, presidente. Muy bien, la palabra para el diputado Gustavo Apun. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, decirle al director que el objetivo de la comisión obviamente es recabar antecedentes, información que nos permita a nosotros dilucidar posteriormente dentro de las conclusiones los grados de responsabilidad administrativa o política que pudieran existir. Sin embargo, el objetivo más que nada nuestro, más que buscar responsabilidades, y eso lo hemos dicho y hemos sido muy claros, queremos ver cómo nosotros podemos colaborar o cooperar en la solución del problema. Y obviamente si tenemos que ser incisivos en las preguntas, no es, sino que el objetivo final, que es poder sacarnos una serie de dudas que nosotros tenemos de acuerdo a los antecedentes que además nos hacen llegar gente Claro, ese es el tema. o personas, ya sea víctimas de la violencia rural u otras personas que son parte de ciertas comunidades mapuche. Entonces, en eso quiero dejarle claro que no es aquí y no ha habido ni va a existir la intención, sino que son preguntas que nosotros tenemos que hacer en base a los antecedentes que a nosotros nos llegan y que son importantes que ustedes nos puedan responder. Y lo digo porque yo también tengo dudas y preguntas de gente que obviamente me solicitó además que nosotros consultáramos acerca de ciertos temas que han generado ruido, y no solo a nivel de opinión pública, sino también con las propias comunidades mapuche. Y aquí quiero que usted me explique por qué existiendo 150 comunidades con aplicabilidad, dentro de las cuales está la mesa de las 50 comunidades con aplicabilidad con más de 10 años sin que se les compre tierra. Y quiero, porque lo digo porque aquí hay algunas comunidades que efectivamente han tenido un fast track en la compra de tierra. Y no es solo, y cuando hablamos con el director de la CONADI, quiero que usted entienda que no es es la CONADI en su conjunto. Usted es el representante legal y esto tiene que ver con un proceso de la CONADI no de hoy día, sino completo. Lamentablemente le tocó a usted venir a esta comisión investigadora, pero nos va a tener que responder usted en relación a la política que ha adoptado la CONADI como institución en el último tiempo. Entonces, ¿por qué efectivamente habiendo comunidades que llevan más de 10 años sin que se les compre tierra, hoy día existen comunidades que se les ha comprado como Trapilhue y Cañuta Calbuqueo, como lo señaló el propio diputado Mesa? En el caso de la compra del predio de Selva Chica para la comunidad Trapilhue, ¿existe alguna denuncia en Fiscalía que involucre el proceso de compra realizado por esta comunidad? Y lo digo porque quiero saber en qué consiste. El actual fiscal, ex socio de Carlos Tenorio, le entregó información privilegiada a este con respecto a los montos que la CONADI pagaría. Y esto permitió efectivamente una compra express. ¿Por qué no se ha aplicado el plan de priorización de comunidades para la compra establecido por la CONADI? En el mismo sentido, ¿podría explicar qué criterio está utilizando actualmente la CONADI, si es que existe alguno, para ordenar las compras de las tierras? ¿Qué resguardo ha tomado la institución para los efectos de evitar comprarle a las comunidades cuyos miembros participan en actos de violencia? Y esto quiero ser muy claro. Como por ejemplo que se invirtieron más de 3.800 millones de pesos en comprarle tierra a la comunidad de los Loscos, de Ercilla, en que varios de sus dirigentes, el presidente y el secretario, entre otros miembros, están siendo investigados por la justicia. Y de hecho, el presidente no ha podido firmar los papeles porque se encuentra en prisión preventiva. Y está en prisión preventiva en este minuto. Y esta fue una inversión gigantesca que benefició a cerca de 22 familias, y cada familia recibió cerca de 174 millones de pesos. Entonces, y creo, por lo tanto, es importante saber por qué se produce en el fondo este tipo de situaciones. ¿Qué está haciendo la CONADI para insertarse en las comunidades indígenas de la Araucanía? Esto es, ¿qué instancia, espacio y lugares de encuentro entre la CONADI y las comunidades indígenas están en actual funcionamiento fuera de las compras de tierra o asistencia económica? ¿Qué medida de resguardo se ha tomado en relación a los funcionarios de la CONADI, especialmente cuando estos han sido víctimas de la violencia? Aquí quiero poner el caso de Gabriel Sandoval,
qué medidas se tomó como institución. Y esto tiene que ver luego del atentado incendiario en contra del funcionario. Quiero saber también, además, cuáles fueron las medidas internas, no solo querellas o adhesiones de parte de la Intendencia, sino que tomaron ustedes como institución, porque además hubo amenazas públicas y panfletos contra otros funcionarios, como el ex subdirector Ernesto Paillán y la encargada del registro de comunidades Nubia Ñanculef durante el incendio de la lechería de la familia Luxinger. Quiero también preguntar, entre los años 2009 y 2011, la comunidad Juan Catrilaf de la comuna de Padre de las Carzas se le compraron 480 hectáreas pertenecientes a la familia Luxinger. El total de las compras de esta comunidad son de 1.230 hectáreas para solo 33 familias. Al respecto, quiero saber si usted conoce a Sergio Catrilaf, que es el presidente de la comunidad, desde cuándo, si ha estado en reuniones con esta persona antes de efectuarse la compra de las 750 hectáreas. ¿Cómo explica usted que mediante esta última compra se beneficiaran a 5 de los 11 detenidos por el caso de la muerte del matrimonio Luxinger-Macay? Y obviamente tenemos los nombres, cada uno de ellos, de las 5 personas que fueron beneficiadas. Entonces quiero saber en el fondo si usted ha tenido algún contacto anterior a eso. Preguntarle también si usted como funcionario público, director nacional, apoyó un acto ilegal que no permitió ocupar las dependencias del organismo público del cual es director nacional. Esto tiene que ver en relación a la toma del año 2015. Sí, no, por eso digo que son preguntas que quiero hacer en el fondo porque es bueno e importante que saber la opinión de el por qué. Creo que es importante. Y si efectivamente se ocultó información respecto a la compra de tierra al empresario Carlos Heller. Esto fue según la denuncia de la consejera mapuche Ana Yao, a quien ella señaló que no se le entregó la información cuando la había solicitado. Entonces también saber si efectivamente es cierta la denuncia que habría hecho la consejera. Eso, presidente. Y quiero insistir que esto apunta básicamente que usted es el director y usted nos tiene que responder. O sea, no tenemos otra persona que nos pueda responder administrativamente en el fondo la información que a nosotros nos llega y que queremos también sacarnos las dudas y que más que usted mismo nos pueda responder acerca de eso. Y esas son las inquietudes. Gracias, presidente. Bueno, lo que quede claro, señor director y sus colaboradores, es que las comisiones investigadoras no nacen porque a un parlamentario o parlamentaria se le ocurra simplemente. Previamente hay un debate si amerita o no amerita. Y para decir amerita, se reúnen antecedentes como muchos de los que aquí se están exponiendo y otros que faltan. Y entonces se constituye la comisión investigadora. Y claro, están ustedes acá para ayudar a desvirtuar o a confirmar las dudas de esta comisión. La palabra, les voy a pedir que respondan estas inquietudes, primero estas preguntas, para luego continuar con ¿les parece? Para no confundirnos. ¿Bien? Las preguntas que se le han realizado, señor director, si cree que alguno de los colaboradores puede complementar, no hay problema. Muy bien, señor presidente. Bueno, tomando justamente las palabras del diputado Tuma, efectivamente acá no estamos hablando solamente por la complejidad del tema de algo solamente de tierras. Efectivamente es así. De hecho, la CONADI, desde su creación, tiene 3 fondos. El Fondo de Tierra y Agua, donde, por cierto, bueno, además de la tierra, el agua es muy importante por todo lo que nosotros sabemos para que pueda producir esa tierra. También el Fondo de Desarrollo, que genera condiciones para que esos territorios sean productivos y las familias puedan vivir, ¿no es cierto?, de la tierra. Y el Fondo de Cultura y Educación, que también está muy interrelacionado, nosotros siempre lo decimos, la tierra, el territorio, es parte de la cultura indígena y por lo mismo también hay un componente cultural importante. Muy buena su comentario, diputado Tuma, porque bueno, él conoce la realidad de la región y sabe que efectivamente uno de los grandes errores que se cometió históricamente, y eso hay que hacer ahí un mea culpa de la institución en general. Y aquí, como usted bien lo dice, diputado Afún, hay que hacerse cargo de la institución independiente que yo haya asumido el 2014. Muchas cosas claramente vienen desde los orígenes de la institución. Pero es muy cierto lo que dice el diputado Tuma. Hay una tremenda deuda de la institución respecto a
lo que es la restitución y lo que viene después de la restitución. Mucho se dice que muchos territorios no están siendo ocupados productivamente por las comunidades. Efectivamente, hay casos como ese, pero ahí tenemos que hacer la siguiente pregunta: ¿qué estamos haciendo para que familias de escasos recursos, en mayor parte de ellos, se puedan instalar en los territorios y vivir dignamente? Le podemos pedir a familias indígenas que se trasladen a territorios que en muchos casos no cuentan con caminos para acceder, no cuentan con servicios básicos, electricidad, que decir agua potable, agua para riego. Tenemos casos de muchos terrenos que se fueron restituidos hace años atrás, que no cuentan con una gota de agua, pues se encuentran en territorios donde por distintos factores no hay agua ni siquiera para el consumo y menos para regar. Entonces hay muchos factores que inciden en que efectivamente hay una pata coja en lo que es la política de tierra, que tiene que ver con cómo generar las condiciones para que las familias vivan dignamente en esos territorios. Eso es un tremendo tema, y el diputado lo sabe, y los esfuerzos que hemos realizado desde que asumiera en abril de 2014 han ido también en esa dirección. La mejor prueba de aquello es que en este presupuesto 2016, si bien no se incrementó notablemente respecto al anterior, sí se incrementó notablemente lo que es el programa de apoyo a predios adquiridos. Y sí se incrementó notablemente, casi el doble, lo que es los fondos destinados para agua de riego. Pues sabemos que en 2014-2015 avanzamos notablemente en restitución territorial gracias al aumento presupuestario, pero no podemos seguir en una lógica, en una dinámica de restituir sin generar esas otras condiciones. Eso en muchos casos genera la desazón de las comunidades, de las familias, con justa razón, pues se les restituye, pero no se les genera condiciones para poder trasladarse y vivir dignamente en esos territorios. Eso es un punto muy importante. Y en el sentido también destacar que además del incremento presupuestario que tuvimos nosotros, también estamos trabajando con los gobiernos regionales, y ahí es un reconocimiento de los gobiernos regionales, que nos están apoyando económicamente con de distintas formas, para justamente generar condiciones y los terrenos sean productivos. Efectivamente, estamos conscientes de que esos territorios en muchos casos son de alta productividad, y es algo que también aprovecho de destacar de esta administración. Nosotros hemos hecho énfasis y vamos a restituir territorio. En primer lugar, el primer criterio es que sea en los lugares de origen de las comunidades, para que se cumpla el espíritu del artículo 20b. Estamos hablando de pérdida territorial, por lo tanto la restitución tiene que ser, en lo posible, en el espacio de donde originaria la comunidad. Si eso no es posible por razones físicas, naturales y obvias en muchos casos, que ya no existe territorio, las comunidades se pueden trasladar. Además que eso también tiene efectos notables en los distintos municipios de la región. Hay muchos ejemplos. Acá está el diputado Venegas, que es de Malleco, que conoce, el diputado Chaín, que conoce muy bien, y saben que hay comunas como Victoria que se han visto un aumento explosivo de las comunidades. ¿Por qué? Porque han llegado comunidades de otras comunas. Entonces también hay que hacerse cargo de esos factores. Y por eso que es muy importante lo que señala el diputado Tuma. Es decir, aquí no podemos hablar solamente del Fondo de Tierra y desligarnos del resto de las institucionalidades del Estado. ¿Qué pasa cuando hay un aumento explosivo de comunidades en una comuna? Ese alcalde tiene que ver cómo satisface la demanda por educación, por salud, por camino, en muchos casos por agua, ¿no es cierto? En muchos casos funcionan solamente con caminos por la falta del recurso hídrico. Entonces se genera indudablemente un tremendo problema para los alcaldes de no poder resolver esa demanda porque no tienen los recursos. Entonces ahí es muy importante, vuelvo a repetir, la coordinación intersectorial. El tema no puede ser visto solamente, indudablemente, ni por la CONADE ni por el futuro ministerio. Tiene que ser cargo del gobierno regional y toda la institucionalidad. En ese sentido yo creo que hemos avanzado bastante en las coordinaciones de los distintos gobiernos regionales. Puedo poner como ejemplo, en la región del Biobío se han firmado importantes acuerdos con el intendente y en las distintas ADIs, en el ADI de Ulleu y en el Alto Biobío, para focalizar los recursos de la institucionalidad en justamente las comunidades. ¿Y cómo lo hacemos? También con acuerdo con las comunidades. Eso es algo muy importante. Y ahí lo enlazo con la siguiente pregunta, que es cómo se maneja el criterio para poder avanzar en la restitución territorial. Claramente acá ha existido desde abril de 2014 un criterio de privilegiar aquellos procesos que llevaban más tiempo abiertos. Las llamadas comunidades 115 y las posteriormente 308, pero también ha habido demandas nuevas. Eso lo hemos ido abordando paso a paso, considerando también que hay factores externos que muchas veces nos impiden poder avanzar con comunidades que son más antiguas. Hay casos también de carpetas, debo decirlo. Por ejemplo, en la 115 hay 5 comunidades que no tuvieron movimiento alguno en sus carpetas y por lo tanto están archivadas hasta que no exista movimiento. No podemos forzar, indudablemente, que comunidades que iniciaron un proceso en un momento y quedó estancado, nosotros mismos promover que siga avanzando. Y ahí nosotros vamos avanzando de acuerdo al orden y al trabajo que hemos ido cerrando con las distintas mesas. Y en ese sentido,
y enlazo con lo de la mesa de las 50, que ahora son 8 comunidades, se ha ido avanzando notablemente en lo que son esas demandas. ¿Por qué no se ha podido avanzar en las 50? Se avanzó, bueno, 42 tienen distintos niveles de avance y quedan 8, pues hay distintos factores externos que también los voy a pasar a explicar ahora. Por ejemplo, nos pasa, y es muy habitual, y es natural, yo no tengo facultades como director para obligar a alguien a que venda su terreno y pueda hacer restitución. Entonces, acá operan las leyes del mercado y también la voluntad del propietario de poder acceder y vender ese territorio. Eso en muchos casos hace que procesos que son antiguos no se puedan cerrar, pues el predio que está demandado por la comunidad no se puede llegar a acuerdo por distintos factores. Hay algunos de repente factores legales también, pero hay otros factores que tienen que ver con no llegar a un acuerdo en el precio. Y eso ha hecho que muchos procesos antiguos han ido quedando, y eso implica que la comunidad empieza una búsqueda en otro predio para poder ver si se puede resolver la restitución territorial de eso caso en particular. Ahora voy a aprovechar una mención, ya que el diputado Bun lo mencionó, de los lolocos. Es indudable... Catrilaf. Ya, yo voy a ir paso por paso, no hay problema, lo tengo todo, lo voy a ir respondiendo uno a uno. El caso de los lolocos, por ejemplo. Es indudable que cuando uno asume como director, y por eso uno tiene que hacer el ejercicio, y qué bueno que lo señale, yo concuerdo completamente, uno tiene que hacerse acuerdo a cargo de la institución. Independientemente de que uno asuma en abril de 2014, no puede obviar lo que ocurrió anteriormente y hay que reconocer también el trabajo previo. El caso de los locos en particular, y buena parte de las compras que se hicieron en el 2014, eran compromisos asumidos del gobierno anterior, eran carpetas que ya estaban en proceso. Y por lo mismo yo no podía arrojarme y decir, estos procesos los voy a cerrar, pues eran procesos que había que respetar y había que continuar. Pero decir que son procesos que se habían iniciado años anteriores. Yo lo que hice en su oportunidad fue hacer una revisión exhaustiva, sí, de todas las carpetas, que eran bastantes, pues muchas de ellas son parcelaciones. Y en su caso llegábamos al extremo de que había parcelas de 10 hectáreas, 15 hectáreas, pero había que hacer una carpeta para cada una y eran muchas compras de superficies muy bajas. Y lo que hicimos fue tomar justamente y continuar ese proceso. Lo mismo que le tocará seguramente al director que me suceda, de tomar los procesos que están en marcha y continuar con otros que vayan surgiendo durante el periodo que le corresponda. Eso es el caso particular de los lolocos. Ahora, la situación. Es súper importante en el punto, director, por su intermedio, presidente. Muy bien. El tema de que nos señale la cantidad de hectáreas que se compró y los beneficiarios. Porque el subsidio, por los datos que tenemos, alcanzaría del orden de sobre 170 millones por familia. 174. Ya. Ese detalle, si quieren, yo se los puedo... ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Lo que pasa es que la información, como bien lo dice el diputado Venegas, lo que pasa dicen que son 22 familias que habrían recibido 174 millones. Entonces, obviamente son un monto muy alto y creo que es importante poder saber por qué y bajo qué condiciones y qué criterios se utilizó en el fondo, porque que una familia... 4.000 millones de inversión para eso. Sí, por eso entonces, para que reciban esa cantidad, creo que es importante que nos puedan responder, insisto, como institución, porque obviamente es una duda que nosotros tenemos, que es una duda legítima. Ya, Muy bien. hay que hacer una aclaración. Lo que nosotros hacemos habitualmente como CONADI es la restitución territorial de una cantidad aproximada, puede variar un poco, de 10 hectáreas por familia. Lo que cueste en esas hectáreas es muy relativo. Sabemos, y los quienes conocen la zona saben que hay zonas donde vale 3 millones y en otras donde vale 8 millones la hectárea, dependiendo de las actitudes productivas, si tiene agua de riego y todo eso. Entonces, la cantidad de recursos que recibe cada una de las familias está en función del territorio que está siendo demandado. Yo le puedo hacer llegar el listado detallado de aquellas compras sin ningún problema, y de hecho está en la página web de la institución. Ustedes lo pueden ver claramente. Y en general lo que se hace es justamente ceñirnos a ese criterio. Ahora, ¿de dónde surge ese criterio? Eso surge de estudios que se han hecho por el EULA de la Universidad de Concepción, que indican, ahora claramente yo soy ingeniero agrónomo, yo sé que con 10 hectáreas tampoco se puede pretender ser millonario, ¿no es cierto? Se puede sobrevivir en un territorio siempre y cuando se tengan todas las condiciones también, ojo con eso. En muchos casos se han hecho restituciones territoriales en predios que son de muy mala calidad. Nosotros hemos puesto el énfasis en que si vamos a hacer restitución, sean predios de buena calidad para que efectivamente las familias produzcan esos terrenos. Sigue siendo responsabilidad de la CONADE.
justamente, la entrega de terrenos de buena calidad. Usted ha firmado la responsabilidad de la CONADI. Exactamente. Que implica que una política pública se está aplicando con un descriterio absoluto. Concuerdo completamente, diputado Vanegas. Han existido casos de restitución territorial de predios que son inminentemente forestales. Claramente, un predio forestal, todos sabemos, tiene un ciclo productivo de 15 a 20 años. ¿Qué hace la familia en esos 15 a 20 años? En general, los procesos que hemos llevado nosotros a cabo desde abril de 2014 a la fecha son agrícolas y de alta productividad. ¿Qué implica eso? Y eso lo pueden corroborar, en algún momento se ha criticado, pero el tiempo nos da la razón, de que a las familias les permitiría poder producir y vivir en esos territorios. Producir con cultivos anuales y tener ingresos anuales. Eso es un tremendo cambio en la política y eso también Disculpe, presidente, pero lo que pasa es que quiero insistir con el tema, sí, sobre la pregunta y sobre lo de la comunidad. Porque hablamos de que es un promedio de 10 hectáreas por familia. Sabemos que los valores están entre los 3 y los 8 millones de pesos. Si fuera el valor máximo estaríamos hablando de 80 millones de pesos, pero cada familia habría recibido 174 millones de pesos. Ese es el problema. O sea, entonces, eso es lo que a nosotros nos complica y eso es lo que nos gustaría poder saber y tener esa información. Porque efectivamente, si eso está publicado, entonces, pero nos complica porque además está publicado que por qué una familia recibe 174 millones de pesos cuando el valor de mercado no supera los 8 millones de pesos el valor máximo. A eso es lo que voy con la pregunta. Bueno, esos 20. Sí. No, mire. Hay que tener ojo con algo. Nosotros trabajamos en función del número de familias que están en el registro de comunidades de la CONADI y los cálculos y el trabajo que se hace en función de eso. Entonces, es bastante difícil que se llegue a esa cifra por familia, considerando que estamos hablando de 10, en algunos casos de 12, 8, dependiendo de la aptitud, pero tiene una varianza de más o menos 2 hectáreas, pero llegar a esa cifra es bastante difícil. De hecho, los predios de más alta productividad que hemos entregado, los valores por familia rondan en torno a los 80 millones. Entonces, yo le puedo hacer llegar los datos precisos, en ese caso en particular, porque probablemente hay un error en el número de familias versus el número total entregado. Probablemente, exactamente. Probablemente, y tendremos que hacer una revisión y si hay un error, corregirlo y enviarlo a ustedes como responde a la información. Yendo a las siguientes preguntas. Bueno, he explicado el proceso en general, cómo funciona lo que es la priorización. Enfatizar algo. Independiente de lo de la glosa que fue aprobada en noviembre pasado, el criterio siempre ha sido, efectivamente, respetar la institucionalidad. Concuerdo completamente con el diputado Tomás. Y eso es algo que hemos dicho en todos los lugares y lo vamos a seguir afirmando. Acá se debe respetar la institucionalidad. ¿Ya? Por lo mismo, hemos sido tan rigurosos en el tema de los procedimientos. Por lo mismo, agradecemos a la Contraloría que desde mayo del año pasado revise todas las carpetas y tome razón de cada una de ellas. Antes nunca eso ocurrió en la historia de la CONADI. Y desde mayo del año pasado, Contraloría revisa cada una de las carpetas y nos da toma de razón para nosotros continuar con el proceso. Eso, creo yo, nos da garantías de que lo que estamos haciendo se ajusta a derecho y cumple con todas las garantías para decir que se están utilizando bien los recursos de todos los chilenos y que van a llegar a las comunidades que es donde tienen que llegar. Eso en particular. Respecto a las preguntas que hizo, por ejemplo, del señor Catrilafi, de las compras que se hicieron en el 2009-2011, claramente yo no estaba en la institución en esos años. Tengo que asumir. Sí, no, sí está bien, muy bien. Si yo, de hecho, tengo que asumir como director independiente de que yo haya asumido todo lo que ha ocurrido anteriormente. De hecho, nos ha correspondido resolver situaciones que se han ido generando por la misma institucionalidad. Pues tengo claro que es mi responsabilidad el funcionamiento de la institución y asumir los errores que se han cometido en el pasado. El caso particular del señor Catrilaf, debo creer, dar fe de que cumplía con todos los requisitos en su momento para poder llevar a cabo este proceso en el año 2009-2011. Es bastante difícil, considerando los hechos ocurridos ahora en el 2016, que se pudiera presuponer que esta persona incurriría en algún acto ilícito en el futuro. Ahora, de que yo conozca al señor Catrilaf y muchos dirigentes, indudablemente que conozco mucha gente, yo me reúno con miles de personas. Y el subdirector anterior y el subdirector nuevo, la mejor prueba ayer, llegó tarde, pues
Todas las semanas tenemos audiencia con muchos dirigentes. Muchas comunidades. Tenemos que considerar que solo en la Araucanía son 2.124 comunidades. Eso multiplíquelo por 3 a 5 dirigentes por comunidad. Tenemos miles de personas que uno conoce en el transcurso de que uno es director o subdirector de la CONADE. Solo debo decir eso del señor Cachilaf. Lo enlazo con lo de la Macha Francisca, que hace un rato atrás lo señaló. Linconado. Me parece grave, yo se lo digo con todas sus letras, de que se pueda asimilar la conducta de una persona y que eso tenga repercusión en toda una comunidad. Yo siempre he sido bastante claro, las aplicabilidades y los procesos de restitución se hacen a comunidades, no a personas. Entonces, encuentro que sería bastante injusto y discriminatorio poder castigar a una comunidad por lo que una persona que a todo esto todavía está formalizada, no está condenada, realice en su fuero personal. Eso es en ese caso en particular. Respecto a lo que ocurrió con el lamentable hecho del funcionario Gabriel Sandoval, efectivamente se tomaron todas las medidas. De hecho, lo conversamos con la Asociación de Funcionarios en su momento, comprendemos lo grave de la situación. O sea, que ahí le ha ocurrido eso, fue terrible para nosotros como institución. Lo que hicimos, bueno, de hecho todavía tiene recursos adicionales que se le están, la institución está otorgándoles para que en su momento arrendara una casa, que pudiera seguir la vida lo más normal posible, porque, bueno, aunque después de un hecho como ese es bastante difícil mantener una vida normal, ¿cierto? Y le dejamos todas las condiciones para que este funcionario pudiera seguir desarrollando su vida. Disculpe, presidente, voy a nombrar a este funcionario como ejemplo, pero en general, ¿qué políticas toman en relación a las amenazas de muerte o a las amenazas que puedan tener funcionarios que están cumpliendo con su función y que tienen que ir en general a terreno? Obviamente era como el caso más emblemático, sí, pero en general, ¿qué política adoptan ustedes como institución en situaciones como esta? Afortunadamente, eso no es lo común, es justamente un hecho aislado, afortunadamente, pero nosotros estamos muy coordinados con Gobernación. Cada vez que un funcionario sale a terreno, se avisa a la Gobernación para que se sepa que está en funciones de su trabajo, pero habría que también preguntarse. Hay miles de funcionarios que salen a terreno día a día. Todas las instituciones tendrían que poner resguardo policial para poder salir Pero no todas en la Araucanía. No todas en la Araucanía, pero por cierto hay muchas instituciones que trabajan y desarrollan, por ejemplo, el mejor ejemplo es SINDAP. Críticas. Sí, por ejemplo, el mejor ejemplo es SINDAP y su PDTI. PDTI tiene un amplio trabajo con comunidad indígena. Tiene una cobertura bastante amplia. Hay algunos que se les quita la posición crítica. Está bien. Sí. Bien. ¿Está satisfecho, diputado? Claro, pero decir sí, que nosotros nos coordinamos. Cada vez que un funcionario sale a terreno, se hace el respectivo aviso a Gobernación y se hace una bitácora para decir claramente en qué lugar va a desempeñar sus labores cada uno de los días que sale a terreno. Presidente, insistir en lo mismo, pero ¿qué medidas se toman con situaciones como esta? Porque no solo está el caso del señor Sandoval, sino también teníamos otros casos donde habían panfletos, que fue en el caso de cuando el atentado incendiario a la lechería de los Luxinger Macay, donde hubo panfletos alusivos de que se quería atentar contra la vida de el ex subdirector, también en contra de otra funcionaria, y por eso que saber qué medidas se adoptan en relación a este tipo de situaciones que tienen que ver con la protección también de los funcionarios. Insisto, no quiero individualizar en una persona, sino como institución. Está bien. ¿Qué medidas se pueden adoptar o se van a adoptar cuando se repitan situaciones como esta? Ya, vale, diputado, gracias. Ya. Sí, bueno, claramente los temas de seguridad no dependen de nosotros, pero nos coordinamos con las instituciones que están a cargo de la seguridad. Vale. Director, nosotros tuvimos una sesión, ahora le vamos a dar la palabra al diputado Mario Venegas, luego a la diputada Claudia Nogueira, al diputado Radbeck y el diputado Chaín. Nosotros tuvimos una sesión secreta anterior con todos los organismos de seguridad de Chile y muchas. No puede decir lo que no lo voy a decir en absoluto, por algo es secreta. Y muchas de las inquietudes que nosotros tenemos surgen ahí. Muy bien. Para su conocimiento. Diputado Venegas. Gracias, presidente. Saludar al director, al subdirector y a su asesor. Mire, yo quisiera situar el contexto. Esta comisión se conformó con el objeto de mirar la actuación de los organismos públicos especialmente
de la región y su incidencia en los hechos de violencia en nuestra región de la Araucanía en concreto. Entonces, dentro de eso está Carabineros, la PDI, los tribunales, la ANI, los distintos, y sin duda, la CONADI. Y la CONADI, porque en muchas ocasiones, y esta me hago cargo, esta es una opinión mía, más que ser parte de la solución, es parte del problema. Y usted tiene, desgraciadamente, le afecta una cosa que los teóricos llaman el efecto sombra. Efectivamente, usted llegó en abril del 14, pero usted se hace cargo de una larga historia negativa de la CONADI, en donde hay cooptación política, porque digámoslo derechamente, eso es una realidad de la intervención de distintos partidos políticos en distintos momentos, de parlamentarios, y esto hay que asumirlo, que van y que presionan para que se beneficien a determinadas. Lo digo con la tranquilidad que nunca he ido a hacer eso con usted, ni con los otros. Ni yo. ¿Ya? Distinto es enviar un oficio para solicitar, ¿no es cierto?, una audiencia para una comunidad, para un dirigente, pero otra cosa es presionar para que a determinada, que a mí me conviene electoralmente, se le adquiera. Y eso se ha dado y demasiado. Segundo, efectivamente, quieranlo o no, ustedes han dado malas señales. Y digo la CONADI, no estoy hablando de usted, en cuanto que muchas veces lo que está instalado es que hay que usar violencia para acelerar los procesos. Y estos ejemplos que daba el diputado Mesa, yo creo que lo más concreto es que formalmente hay que preguntarlo oficialmente, ¿no es cierto?, y que nos den todos los antecedentes para descartarlo o desmentirlo, porque a mí me parece, sería extraordinario que pasáramos por sobre la norma, porque una comunidad que no tiene aplicabilidad es que no se le puede comprar simplemente. No se le compra. Ni muy rápido ni muy lento, no se le puede comprar. Entonces, ahí hay otro elemento. ¿Cuánto efectivamente se cumple con la normativa, con las instrucciones, con las... Incluso han tenido normas, nosotros lo hemos analizado, ¿no es cierto?, del nivel nacional que establecían procedimientos. Antes eran los sobreprecios, que eran ambiguos. Después se estableció que no podía ser más del 10% de la tasación comercial. Ahí había problemas, porque resultaba que había involucrados directos que hacían tasaciones y que ponían sobreprecios para llegar a negocio. Incluso se planteaba la idea de que había funcionarios involucrados que están incluso en la justicia, que reciben coima, que hay terceros intermediadores que son los famosos, ¿no es cierto?, corredores. Yo conozco personalmente, a mí no me cuenta, yo conozco gente que actuó de esa naturaleza, ¿ya?, y que son tan torpes que hacían aspaviento lo que ganaron, ¿ah?, y que era una triangulación entre el dueño del propiedad que quería vender bien, las comunidades que las metían, ¿no es cierto?, organizadamente, y este otro señor que hablaba con gente en la CONADI. Y hablo en pasado, hablaba. Entonces, por eso le digo yo, todos estos problemas. Hay un problema muy cierto y quiero hacer una pregunta muy concreta porque de lo que usted me responda depende mi segunda pregunta. ¿Cuánto en promedio es el subsidio respecto del 20A? ¿Cuánto es hoy? 25 millones. 25 millones. Precisamente eso es lo que hace que poder llegar a establecer que a una comunidad se le pueda dar a cada familia un subsidio de 170 o 180 es una pésima política y es una pésima práctica. ¿Por qué? Porque ocurre que con eso las demás dicen, bueno, no puede ser, no puede haber esta diferencia porque es una política del Estado. No es una cuestión que queda al arbitrio de una autoridad particular. Mire, un poco nos pasó con un INDAP. En unas comunidades presionaron, ¿no es cierto? Y la cantidad que le daban habitual le dieron el doble a esa comunidad. ¿Qué hicieron las otras? Pidieron lo mismo, obvio. ¿Ya? Entonces, por eso es que es para nosotros importante que este tipo de hechos no se den. Y si no se usan precisamente para desacreditar a una institucionalidad en que nosotros creemos que era necesaria y una política que creíamos necesaria como es la restitución de tierra, pero bien hecha. Además, se suponía, en el espíritu de la ley,
que, y con esto voy terminando, que esto iba a servir como instrumento para efectivamente alejarnos de la violencia, de las prácticas del uso de la fuerza, ¿o no? Ese es el tema. Para eso restituimos, para hacer justicia y para evitar, pero tenemos todo lo contrario. Porque usted lo acaba de mencionar, hay una comunidad que hace el 2009, 2011 le compraron y resulta que pasado el tiempo, esto usted no lo puede prever, pero sigue usando la violencia. Y se le ha comprado muchísimo, muchísimas, ya sobre 1000 hectáreas. Entonces, hecho este contexto, yo la pregunta que a nosotros nos parece importante, directores, ¿qué medida ha tomado usted en lo que va corrido de su desempeño para corregir estas falencias que le he mencionado? Muy bien. ¿Cuántas? Y por otro lado, unifiquemos el discurso, director, ¿sabe por qué? Porque cuando usted parte diciendo en su exposición histórica que hacia el año finales del siglo XIX eran 5.000 millones, No, 5 o sea, 5 millones de hectáreas. 1818. Sí, estoy de acuerdo, pero pucha, es que usted le está poniendo el umbral de lo que hay que pedir pues, para restituir. Pues. Y eso está muy alejado de la realidad pues, del director. Porque, o sea, este Estado lo vendemos entero, ¿ya? Y nos demoramos los próximos 50 años para poder hacer eso. Entonces usted está dando una señal que es equívoca, porque lo real es que en lo que había conflicto de tierra, ¿no es cierto?, pues, después de las Mercedes y todo eso, del orden de 164.000, dijo. Pérdidas por reducción, Claro, 64.000 por título de Merced y las otras 100.000 por... O sea, ese es, yo creo que es importante. Y la otra, usted dijo que entre el 94 y el 2009 hemos comprado 91.000 hectáreas. Para toda la plata que hemos invertido, a mí me parece un número... Aquí yo he escuchado decir que habíamos llegado a 300, 400.000 autoridades de la CONADI. Con bienes nacionales. Ah, pero es que hay que decirlo, pues, director. ¿No es que es distinta la cosa? Ah, porque hay que agregar que hemos llegado como a 600, 700.000, porque el Estado de Chile, como en Quinquén, entregó, ¿no es cierto?, y en el norte, muchas, miles de hectáreas, porque eso va acercando la... Porque yo digo que hemos restituido solo 91.000, que estamos lejos de la meta, ¿no? Sobre todo si usted pone como horizonte 5 millones. ¿Se fijan cómo vamos construyendo realidad? Y esto no. Usted me dice, sí, es que claro, es que son 10.000, pero mire, 10.000 que son ahí nomás. Claro, pero Chile está en capacidad de restituir y eso es lo que se comprometió. Nadie dijo que tenía que ser, ¿no es cierto?, 10 hectáreas de riego de primer categoría número 1, no era eso. Aunque yo estoy de acuerdo que es un error comprar mala tierra, ¿no? Y lo que quiero decir es que hay medidas concretas y cuando nosotros el mensaje de su gente, la suya, usted mismo, perdón, terminan dando una señal equívoca, lo que estamos haciendo es que lejos de ir aminorando los efectos de esto, que es justo restituir tierra, pero tiene que tener un límite. ¿Ya? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite? Y esa la política pública lo tiene que tener claro, porque caso contrario generamos expectativas hasta el infinito. Y eso creo que es parte del problema. Mire, otro tema, termino con esto. ¿Qué han hecho para evitar que las comunidades se reproduzcan cual osmosis? ¿Cómo se llama eso? Mitosis. Como la célula que se llama mitosis. Mitosis. Porque mire, lo que quiero decir yo es que hoy día, como el ser humano es lo que es nomás, andan trayendo gente que nunca ha tenido ningún apego a la tierra, que vive acá en la región metropolitana, que vive en Concepción, que vive... Y se hace una comunidad y se la instala y más encima reclaman territorio de comunidades tradicionales, como es el caso de una comunidad ahí en la zona de Tolpan, en Renaico. Gente que nunca vivió en el sector y va y ahora, con esta medida de fuerza, expulsa poco menos a los históricos habitantes del sector que los conocemos de siempre y se instalan. Y ustedes lo permiten. Yo le hice la consulta a usted, director, y usted me dice, está todo perfecto en el marco de la ley. ¿Y si el tipo es un sinvergüenza? ¿Y si el tipo es un tipo que usa prácticas de fuerza contra los que son pacíficos? Ah, porque la ley, ¿no vamos a hacer nada? ¿No hay acaso una unidad de conflicto usted? Todos esos son los temas que a mí
me parece que son importantes que usted nos aclare qué se está haciendo o qué se va a hacer al respecto. Gracias, diputado Venegas. ¿Le respondo al diputado? Permiso, antes de darle la palabra a la diputada Nogueira, está molesto el diputado Abun. No, es que Sí, no, porque es le que respondió la ¿sabes lo que pregunta? pasa? Concretamente. Es que yo le hice una pregunta en relación a la comunidad Trapilhue de que había habido una compra express y no me respondió, porque efectivamente hubo una compra express. Y lo otro, cuando hablamos entre los años 2009 y 2011 de la comunidad Juan Catrilaf, también yo dije que se habían comprado 750 hectáreas el año 2015, y eso sí le corresponde a su periodo. Entonces, ¿bajo qué parámetro se compran 750 hectáreas por más de 4.500 millones de pesos? Y la pregunta es, ¿qué vínculo, si usted ha tenido relación con esta persona, con el presidente de la comunidad, antes de ser director? Si ha estado en reuniones con esta persona antes de la compra de estas hectáreas, ¿qué vínculo ha tenido con él? O sea, yo creo que eso es importante. Esas son las preguntas que Muchas gracias, me quedaron en duda. diputado. Y lo del señor Heller en relación a la Gracias, diputado a la- Abun. Diputada Nogueira. Gracias, presidente. Saludar al director de la CONADI por estar aquí y aclararnos varios puntos. Yo quiero llevarlo al terreno más bien político. Y luego otras preguntas muy puntuales en tema del manejo de tierras. Pero primero me gustaría que pudiera explicar a qué se debieron las falencias en la votación de representantes indígenas en el Consejo de la CONADI respecto fundamentalmente, entre otras cosas, a la tardanza en los resultados y a la falta de información. Fíjese que aquí se quejó y trascendió por los medios de prensa, y lo constatamos en las mismas comunidades, lugares muy lejos de la votación, lugares de votación muy lejos de las comunidades. Traslado de votos de un lugar a otro. Urnas de cartón. Hubo incluso comuneros como Mata Curinao, que alegó fraude contra la elección del Consejo de la CONADI. Sin ir más lejos, el primer cómputo de la votación se dio a conocer 27 horas después del cierre de las mesas. Llama la atención que, votando el 2012, más de 25.000 personas, 31.000 personas, se haya votado en la última votación tan solo 25.000 personas. O sea, esa disminución de votación obedece a algo. O sea, el proceso, cuando hablamos de darle el lugar que se merece a las comunidades, a nuestros pueblos originarios, y tener ese trato tan disminuido y tan poco acorde a lo que son las votaciones, a mí me parece muy extraño el manejo que ha hecho la CONADI con respecto a eso. En segundo lugar, y un punto personal referente a usted por su intermedio, presidente, ¿por qué usted, como funcionario público y director nacional de la CONADI, apoyó un acto ilegal que no permitió ocupar las dependencias del organismo público del cual usted es director nacional? Me refiero, durante el 2015, la sede de la CONADI fue tomada por 4 comunidades mapuches, quienes protestaban contra el intendente Francisco Huenchumillo porque decían que no los había querido recibir. Pues usted se une a las comunidades y dice que usted tampoco lo quiere recibir al intendente Huenchumilla, lo que resulta muy raro porque el gobierno actúa coordinadamente, y quitarle el piso al intendente en un conflicto tan complejo como este, en vez de ayudar, yo creo que le echa fuego al problema. Entonces me gustaría que se refiriera a eso. Se tomaron la CONADI, por lo tanto, y usted los apoyó. Eso es lo que trascendió en la prensa. Sus disputas con el intendente Huenchumilla fueron públicas y empezaron desde mucho antes. El 2014 Huenchumilla dijo que la CONADI estaba agotada y, como dijo el diputado Venegas, cooptada políticamente. Lo dijo Huenchumilla, no él. Entonces, eso me parece grave porque no contribuye a arreglar el conflicto, no contribuye esa falta de coordinación tan profunda entre autoridades de gobierno que lo que quieren es arreglar el conflicto, profundizarlo usted apoyando a las comunidades y quitándole el piso al intendente. En segundo lugar, yo creo que el diagnóstico está súper hecho. La restitución de tierras claramente no ha dado el resultado, no ha disminuido la violencia. Es más, la violencia se ha acrecentado. Por lo tanto, la restitución de tierra no es suficiente. Tal como lo decía el diputado Venegas, hay gente inclusive, es tanto lo que se ha manoseado el tema, partiendo que hay reivindicaciones legítimas, por cierto, pero es tanto lo que se ha manoseado y abusado que hay personas mapuches de Santiago que los trasladan para pedir terreno. Me gustaría, usted cuando habla de
medidas concretas, ¿a qué se refiere con las medidas concretas? Y usted encargado hoy día, porque este es un problema que se viene arrastrando inmemoriablemente, pero desde tiempos inmemoriales, pero es bueno saber en qué está la CONADI en términos a restitución no es suficiente, qué medidas hay para entregar tierras y producir esas tierras, ayudar a la productividad de esas tierras. ¿Quién es el interlocutor de la CONADI? ¿Cuál es la contraparte? ¿Está organizada? Uno dice, yo me entiendo con tal comunidad que es la que lleva la voz de las otras comunidades, o esto es un arreglo 1 a 1. Porque aquí lo que yo noto, y no sé si lo comparten los otros colegas, de que no nos vemos enfrentados, tenemos el Estado por una parte, y en la mesa del frente no tenemos a nadie con quien negociar, con quien parlamentar, con quien llegar a un acuerdo, un diálogo que tenga tal legitimidad que puedan las otras comunidades sumarse y aceptar lo acordado por algún ente. ¿Cuál es ese ente? Si usted lo visualiza o no. Y en último lugar, ¿qué medida fundamental ve usted, aparte de la restitución de tierras, que pueda contribuir a la pacificación, a la paz, al término de este conflicto? Muchas gracias, diputada Nogueira. Sí, no, vamos a solucionar eso, estimado colega don Ignacio. El cuarto punto del mandato que tiene esta comisión dice influencia y relación de la política de compra de tierras con los niveles de violencia rural en la zona y conveniencia de reformular esta, actuaciones de la CONADI y su responsabilidad eventual en los actuales niveles de violencia. Sí, diga. Una brevísima sugerencia. Como es evidente que el señor director no va a alcanzar a responder todas las preguntas, falta intervenir algún colega todavía, Sí. Quiero sugerir que se le vuelva a citar para que dé respuesta, así Muy no bien. estar apurados contra el tiempo. ¿Habría acuerdo al respecto? Próximo jueves a las 9 de la mañana. Así se acuerda. Diputado Chaín. Presidente, muy breve, yo voy a y luego guardar... responde todo. Yo voy a guardar mi intervención y mis preguntas para la próxima sesión, porque la idea es que alcance a contestar. Solo quiero sugerir, no, pero discúlpame, estoy usando uso de la palabra, pero estoy mi pregunta y mi intervención, ¿ya? Entonces te quiero pedir que respeten mi derecho a intervenir. Pero voy a hablar lo que yo quiera, no voy a intervenir ni voy a preguntar ahora. No, pues no me bueno, le pido al presidente que llame al orden al diputado Urrutia, que está acostumbra, digamos, a hacer este tipo de espectáculos. Ahora le toca a usted. Lo que yo quiero solamente, presidente, por su intermedio, es solicitar una información que pueda traer el director de la CONADI, ojalá para la próxima sesión, ¿ya? Aunque le moleste al diputado Urrutia, yo voy a ejercer el derecho que tengo como parlamentario. Lo primero, solamente quiero pedirle que nos pueda traer un informe por cada una de las carpetas que ustedes tienen del fondo al artículo 20, letra B, donde se establezca la fecha de presentación del requerimiento, la fecha de cada una de las actuaciones y resoluciones, ¿no es cierto?, hasta, digamos, la compra del predio, con también indicación de cuántas comunidades tienen aplicabilidad, cuántas comunidades tienen aplicabilidad del mismo título de merced, ¿ya? Efectivamente, es una distinción de este título de merced, todas estas comunidades tienen efectivamente aplicabilidad. También, ¿no es cierto?, por el número de familias que están en la resolución de aplicabilidad y también en las superficies de hectáreas compradas, indicando si esta es única compra, primera compra, si hay compromiso de compras sucesivas o no por parte de la CONADI, ¿ya? Con las fechas, con las resoluciones, con el estado de avance, al menos, ¿no es cierto?, de todas las comunidades que tienen pendiente compra desde el inicio de su periodo. O sea, que tenían pendiente compra en su periodo, es decir, todas las que se compraron en su periodo y las que falta por comprar en su periodo. Las que ya se compraron en periodos anteriores, en realidad no es tan significativo, pero sí las que efectivamente de las comunidades que se han comprado en su periodo y las que están en, no, pero las que se compraron y las que están en proceso, ya durante su, las que se compraron en su periodo y las que todavía están en proceso. Creo esa información, detalle, porque creo que es bueno poder ver de alguna manera cuál ha sido el avance de cada una de las comunidades, de las resoluciones y tener un mapa mucho más detallado, porque si entramos a la casuística, ¿no es cierto?, podemos tener un conjunto de elementos que podrían a lo mejor ser cuestionables, pero lo importante también es ver cómo esto se ha resuelto.
¿ah? Muchas gracias, diputado. Todavía quedan 10 minutos. Como usted va a responder todo esto en esta sesión o en la siguiente, diputado Ragbe, diputado Urrutia. Gracias. Bien breve la intervención, porque la verdad es cosas que muchas de las preguntas que pensaba hacer ya han sido formuladas y no las voy a repetir, así que saludar por supuesto, director, y gracias por su presencia acá. Usted es director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y en esa calidad quisiera que me respondiera al menos una de las preguntas que quisiera señalar que va a ser al final. Pero la primera está relacionada con algo que ya aquí dijo el diputado Mario Venegas respecto de la división de comunidades, porque finalmente hay una comunidad origen y está la 2, la 3, la 4, la 5, la oriente, la sur, la poniente, la de arriba, la de abajo, y finalmente no se sabe claramente qué pasa con ese tema. ¿Hasta cuándo? O sea, primero, ¿cuál es la razón para aceptar ese tipo de cosas? Porque van naciendo hijos, nietos, y finalmente van a surgir comunidades en forma infinita. Digamos, ¿cuál es la razón de ese tema? ¿Y hasta cuándo eso va a poder existir? Porque finalmente, cuando fallezcan los abuelos, bueno, ¿quién se va a quedar a cargo de ese territorio? Porque resulta que los hijos ya tienen otra comunidad y adquirieron los terrenos, por lo tanto, si los originales adjudicatarios fallecieron y los otros ya tocaron, bueno, esos territorios o vuelven al Estado o a quién pasan, porque ya esa comunidad desapareció, porque no va a quedar nadie vivo de los que fueron los primeros adjudicatarios, porque los hijos y los nietos ya armaron una comunidad 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con ese tema? Pues entiendo que la comunidad no la forma la persona que está viva, sino que también los antepasados y los que van a nacer a futuro. Entonces, no hay razón, creo yo, para armar 2, 3, 4, 5 comunidades de la misma de origen, porque perdemos la lógica del razonamiento que tenemos para la restitución de terreno. Lo otro, respecto de la situación de terrenos con plantaciones. Lamentablemente, uno de los intereses justamente para pedir determinados terrenos es la superficie de plantado, de vuelo, y generalmente eso produce una serie de dificultades. Por lo tanto, quisiera saber si hay un criterio respecto a esa situación, ¿ya? Y lo otro, quisiera, si no lo tiene ahora, que lo diga en la próxima sesión, si usted como director y teniendo claridad respecto a lo que se vive en la región de la Araucanía y como director de esta Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, ¿qué haría usted de aquí para adelante para buscar la tranquilidad en nuestra región? ¿O sencillamente usted no tiene una solución como muchos? No sabemos si la tenemos. Gracias, señor director. Muchas gracias, estimado colega Jorge Radbet. Cierra entonces las intervenciones por esta sesión el honorable diputado don Ignacio Urrutia. Presidente, muchas gracias. Me llamó la atención del director de la CONADI cuando dijo que ellos tenían que continuar con lo que se venía haciendo en los gobiernos anteriores, o precisamente en el gobierno anterior. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en este Congreso estábamos llenos de proyectos del gobierno anterior y el gobierno actual los retiró todo, o casi todo. Teníamos varios programas que venían del gobierno anterior y este gobierno lo anuló y lo hizo desaparecer, todos esos programas. Entonces yo me imagino que cuando uno continúa con algo es porque está bien hecho, si no, no continúa con eso. Y eso no me quedó claro, digamos, que usted dijera, mire, esto venía bien hecho por algo, por eso se continuó con ello, porque si hubiera estado mal hecho me imagino que lo habría eliminado. Eso habría sido lo lógico, como creyó este gobierno que estaba todo malo lo anterior, sacaron los proyectos, sacaron esto, eliminaron el programa, hicieron una pila de cosas para que no apareciera el otro gobierno llevándose las flores. Así que yo quiero saber si estaban bien hechos esos programas, porque usted continuó con ellos, en primer lugar. En segundo lugar, la provisión de compras de tierra está fijado en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto dura un año y después cambian. Tengo entendido que en el día de ayer o antes de ayer ingresó un proyecto de ley o una moción parlamentaria de Renovación Nacional, me da la impresión que fue, no sé si otros parlamentarios, para pedir que esto fuera en forma permanente, no solamente por un año como está fijado hoy día. Y como está fijado por un año, es casi lo mismo que nada, digamos. Porque aquí es lo que hace en el fondo, hace prohibir un año, pero no significa que va a prohibir el próximo año o el año que viene. Entonces, y eso me imagino que las comunidades que se dedican, digamos, a tomarse tierra, lo tienen claro como el agua, digamos, que da lo mismo si se la toman o no este año porque se la pueden comprar el próximo año. Entonces, ¿en qué va ese tema? Yo lo que quiero saber es si hay realmente, si se ha agrandado, digamos, el tema de toma de tierra, con el hecho de decir que no se pueden comprar por este año,
pero que sí se pueden comprar a partir del próximo año. Ha cambiado el sistema, ha cambiado en algo, digamos, la presión por compra de tierra de forma a través de toma, o se continúa exactamente igual el tema. Y en tercer lugar, me gustaría saber la cantidad de tierra utilizada y no utilizada que se han comprado por la CONADI o han sido entregadas por bienes nacionales. No sé, la información que usted tenga, usted tiene la de la CONADI. Se hablaba de 90.000 hectáreas compradas por la CONADI. ¿Cuántas de esas hectáreas son, o cuántos de esos campos están siendo utilizados y cuántos no están siendo utilizados? ¿Cuántos están abandonados, cuántos no? ¿Cuántos de los que están ocupados están realmente trabajando la tierra o no están trabajando la tierra? Porque puede estar ocupado y puede estar la tierra abandonada. Y me gustaría tener esa información, porque tengo entendido que el gobierno pasado lo que trató de hacer, sin resultados positivos, donde se fue meterle maquinaria para que la gente trabajara las tierras, y hasta donde se tampoco trabajaba las tierras. Entonces quiero saber también en qué quedó toda esa maquinaria, si esa maquinaria se está utilizando, no se está utilizando, está botada, está abandonada, qué pasó con toda esa implementación que se hizo. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, estimado colega Ignacio Urrutia. Señor director, ¿le parece que todas estas interrogantes las soluciones, las diga, la respuesta en la próxima sesión, ¿no? Sí. Correcto, sí, evidente. por supuesto. ¿Quiere agregar algo, diputado Tomás? Sí. Tenemos 3 minutos. Una inquietud, se habla de que en muchos casos se estarían completando el número de familias con personas urbanas que van de Santiago a engrosar las listas de las comunidades. Sí, no, es que hay que ser... Bueno, pero eso es lo que quiero que de alguna manera el director me diga si esto puede tener un filtro, un criterio para evitar que esto siga ocurriendo, porque evidentemente si yo me fui hace 50 años de la Araucanía y estoy, ¿no es cierto?, con posibilidad de ir a abordar una situación en que me van a dar también tierra y que la voy a dejar abandonada o la voy a arrendar por otros 50 años, bueno, creo que hay que darle prioridad a quienes tienen la necesidad y que viven ahí. Entonces, no sé si hay un criterio de Presidente, Muy bien. Pero en ese sentido, a lo mejor es la mirada que tiene la CONADI de incluirlo. A mí me gustaría que en eso se sincerara el tema y a lo mejor Sí. la propia CONADI fomenta o permite o de alguna manera condiciona a que hayan otros comuneros o otras personas de otras regiones que puedan integrar esto. Entonces, también nos gustaría que la CONADI, o usted, director, nos sincerara el planteamiento, ya que lo han planteado los diputados de la Araucanía. Muy bien, como hemos podido ver, todos los parlamentarias, tenemos dudas, inquietudes. ¿Hasta dónde la CONADI, y ese es el objetivo de esta comisión, hasta dónde la CONADI puede ayudar a disminuir el clima de violencia en la Araucanía? ¿No? Y hasta dónde la CONADI ha sido responsable. La CONADI como institución, no Alberto Pizarro solamente, ¿no? Ni menos Pedro Caniguante, que acaba de llegar, ¿no? Sí, pues, por eso. Por eso, bueno, mire, tan bueno tengo entendido. Me han dicho algunas personas que tan bueno no es. Pero bueno, pero una cosa es el decir y otra cosa es el ser. Y los elementos, estimado director, que tenemos para preguntarle, tienen un origen no en personas molestas, tristes, si es que esa es su apreciación por lo que me dijo al principio. Yo he sido cercano al gobierno y a todos los funcionarios del gobierno como diputado del gobierno. Y he sido cercano más que nada al Estado de Chile, a la República de Chile. Y lo mal hecho, siempre lo hemos señalado acá, independientemente del color político de quien haga las cosas bien o mal, recibirá felicitaciones o tirones de oreja. Pues. Así es, exacto. Así es que, como tenemos tantas dudas, y como tenemos nombres y apellidos, aquí los decimos, y como vamos a hacer al final, vamos a hacer un informe que seguramente irá al Ministerio Público en un caso, en otro caso a Contraloría, en otros casos a la prensa, en otros casos no, en fin, pues tenemos la obligación de requerir toda esta información. Habiéndose cumplido parcialmente el objeto de esta sesión, queda formalmente citado a la próxima sesión del jueves. Nosotros invitamos y también citamos. Explíquele. No. Aquí se cita. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, se le da.